Buenos días, familia. Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo análisis de Bitcoin. Bueno, antes de nada, espero que estén fantásticamente bien y bueno, por fin es viernes, ya estamos prácticamente metidos en el fin de semana. Y bueno, como siempre suelo decir, cada viernes espero que puedan descansar los que podáis y los que no, pues eternamente agradecido porque, digamos, prestáis ese servicio en el sector servicios que gracias a vosotros, como siempre suelo decir, gracias a vosotros podemos disfrutar otros de eso, con vuestro esfuerzo, de esa serie de tiempo de ocio. Y bueno, vamos a ir con el vídeo. Tenemos ahora mismo Bitcoin en 46.700 dólares. Hemos continuado subiendo. Como siempre, esos indicadores tan extraños hasta que no tengamos confirmación. Lo mismo siempre suelo decir, tanto bien, para mal, hasta que no tengamos esa serie de confirmaciones. No tenemos, suelo decir vulgarmente, no tenemos el pescado vendido. Y bueno, la realidad que, bueno, de momento no hemos tenido ninguna confirmación con una serie de barras rojas, no hemos tenido confirmación, de ahí que el precio esté subiendo. No hace falta ser ningún ingeniero, nada más que observar, bueno, lo que está haciendo el precio, como todos ustedes pueden ver, y bueno, y ese oscilador lo que nos está indicando. Y bueno, con ese ADX que todavía no ha confirmado. Para mí, dentro de la normalidad, esta subidita, no lo veo ninguna manipulación. Yo la verdad que, bueno, veo una subida un poco, digamos, inorgánica, pero bueno, dentro de lo que ya comentábamos en vídeos anteriores, con ese patrón en V, ese triángulo simétrico que teníamos en el gráfico de una hora. Y bueno, de momento vamos caminito a cumplir ese target que tenemos también en ese patrón en V que ya teníamos dibujado en el gráfico diario. Y bueno, vamos a ir con el análisis técnico a ver lo que podemos tener. Vamos a empezar con el gráfico diario. Bueno, en el gráfico diario, esto es un poco un resumen bueno, de lo que hemos estado comentando en vídeos anteriores. De momento, yo ya comenté ayer, yo iba a respetar este canal alcista, que lo que dice la estadística, que al menos deberíamos de ir a visitar esta zona, de tener un retroceso. De momento todavía no vamos a tener ese retroceso hasta que no nos diga lo contrario, ese oscilador, ese ADX, no tengamos una confirmación. De momento no espero ese retroceso, pero la idea que hemos tenido una subidita, la idea que bastante interesante. Ahora vamos a ver cómo tenemos ese RSI, esos otros indicadores, para ir viendo un poco, digamos, cuándo podemos tener ese retroceso, que es lo más complicado del análisis técnico. Y bueno, en caso de tener un retroceso dentro de este canal alcista, vendríamos a buscar primeramente la zona de los 45.000 dólares. Sería de tener un retroceso totalmente natural. Una cosa es que tuviéramos un retroceso, digamos, un poco más a lo bestia y tuviéramos un retroceso más directo, sería la zona de los 44.000 dólares. De momento, Bitcoin para arriba, ningún secreto. Tenemos ahora vamos a ver ese oscilador, cómo lo tenemos. Y bueno, y de momento, como he comentado en el principio del vídeo, de momento tenemos este patrón en V, que bueno, como he comentado en muchísimos de los vídeos, desde hace tiempo. Este patrón lleva ya aquí desde hace bastantes días. Y bueno, este patrón en V, que unido extremo a extremo, forma lo que sería un triángulo invertido. Y bueno, ese triángulo invertido o patrón en V, porque bueno, sería triángulo invertido porque uniríamos esa serie de extremos. El caso, no me voy a liar mucho. Tenemos el target de este patrón, lo tenemos más o menos en la zona de los 47.503 dólares. No tomar el target a dólar exacto, lo mismo no podemos llegar. Si tenemos una confirmación a la baja, dado que estamos en zona de sobrecompra, digamos, es posible que no se pueda llegar a cumplir, pero bueno, el target que tenemos sería la zona de los 47.503 dólares. Ese es el target de este patrón y de momento, bueno, de momento vamos caminito a ese patrón. Y ya ayer comentábamos que, digamos, dentro de este patrón que estadísticamente rompe hacia abajo, que nadie descarte. Voy a dibujar aquí un momento. Aquí tenemos una zona de una resistencia dentro de toda esta subidita, que hemos tenido aquí. La zona de resistencia, vamos a poner, a ver si la puedo poner más o menos un poquito decente. Y bueno, la zona de resistencia que tenemos aquí, en caso de seguir subiendo, yo pienso que se tiene que tomar Bitcoin al menos un respiro, pero bueno, en el caso de seguir subiendo, estaríamos hablando de la zona más o menos de la zona de los 48.000 dólares. Esta sería una zona de resistencia también a tenerla en cuenta en caso de seguir subiendo. En caso de seguir subiendo, si llegáramos a esta zona de resistencia, cuanto más subamos, estos señores, estas hermanitas de la caridad, que ya saben ustedes quiénes son, no lo voy a comentar mucho, pero bueno, pueden llegar a tomar una serie de beneficios y cuanto más suba, el retroceso puede ser un poquito más importante. Aquí estaríamos hablando de tener un patrón en cuña,
que estadísticamente también rompe hacia abajo. Yo no sé por dónde digamos, lo romperíamos, pero estaríamos visitando más o menos tener un retroceso hasta la zona de los 43.248 dólares. Y bueno, ya la siguiente zona que tendríamos sería la zona de los 42.000 dólares. Y bueno, aquí tenemos un soporte, bueno, sí, soporte, porque estaríamos por debajo del precio, un soporte importante que sería la zona de los 41.000 dólares. De momento es un movimiento que no ha ocurrido, pero tenerlo en cuenta. Y bueno, la idea que hemos ido respetando bastante bien estas zonas de resistencia que teníamos dibujadas desde hace bastantes vídeos. Hemos roto esta zona que vinimos a respetar ayer a la perfección. Hemos roto esta zona y bueno, hemos roto esta zona y Bitcoin, como no hemos tenido esa confirmación a la baja, pues Bitcoin ha seguido subiendo. Ningún secreto. Yo creo que no hace falta ser tampoco ningún ingeniero del trading, pero tener en cuenta que aquí va a haber toma de beneficios sí o sí, que va a seguir subiendo. De momento, hasta lo que no diga lo contrario, va a seguir subiendo, puede seguir subiendo, pero atentos a ese oscilador, lo que nos pueda decir, si se nos desarrolla una serie de barras rojas y tenemos una confirmación, sí que podemos tener un retroceso un poquito más importante. Y bueno, vamos a ir al gráfico de 4 horas y bueno, en el gráfico de 4 horas tenemos aquí este canal alcista que sería una representación de lo que tenemos en el gráfico diario. De momento vamos a ver oscilador, ADX, como lo tenemos. Y bueno, tenemos este oscilador, a ver si puedo colocar un poquito esto por aquí, yo creo que se va a ver mejor, un poquito mejor por aquí así. Y bueno, tenemos una DX en 38,38 puntos, la verdad que bastante puntuación para ser un gráfico de 4 horas. Tenemos una serie de barras rojas, de momento hasta que no, rojas, perdonen, una serie de barras verdes, de momento hasta que no tengamos una serie de barras rojas, confirmación de 90 grados o menos, de momento no vamos a tener un retroceso. Ahora vamos a ver el RSI como lo tenemos. Y bueno, el RSI lo tenemos en la zona de sobrecompra. Ya estuve comentando en el vídeo de ayer, digamos, esta zona está súper sobrecomprado. Nos hemos salido de esta zona roja, que siempre suelo decir, no es el indicador más fiable porque siempre hay que, digamos, apoyarse en ese oscilador, ese ADX. Para mí son los dos indicadores para mí favoritos. Pero aquí ya nos está diciendo que aquí, digamos, en esta zona, cuanto más tiempo estemos en esta zona alta, digamos, esta zona de sobrecompra, aquí los señores de Hermanitas de la Caridad, los señores de las grandes corporaciones, pueden llegar a tomar beneficios y tener un retroceso bastante importante. De momento, hasta que no tengamos esa confirmación, de 90 grados o menos, con una serie de barras rojas en este gráfico de 4 horas, de momento no vamos a tener un retroceso, pero tener en cuenta que estamos en zona de sobrecompra y ya estamos más cerca de tener un retroceso en el precio. Y bueno, vamos a ir a este canal alcista que hemos comentado. Y bueno, lo mismo que en el gráfico diario. Ya hemos comentado que de tener un retroceso un poquito más importante, estaríamos hablando más o menos la zona un poquito por debajo de los 44.000 dólares y haciendo un retroceso un poco más importante, tendríamos la zona más o menos sobre el movimiento natural, 44.742 dólares. De momento no hemos tenido esa confirmación, de momento no, de momento Bitcoin para arriba. Aquí tenemos esta zona de resistencia, la tenemos más o menos por la zona de los 47.000 dólares y bueno, aquí dentro lo mismo que hemos visto. Lo que pasa es que estamos en un gráfico de 4 horas y aquí se distinguen un poquito más detallado, dado que tenemos mejor representado esa serie de movimientos, dado que es una temporalidad más cercana. Y bueno, aquí en este caso, en este gráfico, vamos a trazar esta zona de resistencia. En este caso, es de seguir subiendo la zona de resistencia que tendríamos aquí, que se empezaría a formar un patrón de cuña, que también estadísticamente rompe hacia abajo, pero vendríamos a visitar más o menos sobre la zona de los 48.000 dólares, más o menos sería una de las zonas. Es un movimiento que, dado que estamos en la zona de sobrecompra y cómo estamos, y bueno, vamos a ver ahora en el gráfico de una hora, que tenemos una puntuación en SADX, una fuerza, la verdad, que bastante impresionante. Es un movimiento que no descarto, pero de momento no lo veo, pero digamos que deberíamos de tenerlo en cuenta como resistencia que podríamos visitar. Aparte, bueno, la idea que hemos tenido en este gráfico de 4 horas, hemos tenido la realidad que una subida, la idea que es realmente interesante. Bueno, estamos hablando desde el día 7, hemos tenido una subidita, pues la idea que nada mal, más o menos sobre la zona de un 8,87%. Y bueno, la idea que una subidita, la idea que bastante interesante. Yo por mí contento, la idea que he aprovechado esa serie de movimientos. Yo la idea que estoy muy contento y aparte, bueno, lo que tengo, como todos ustedes seguramente tendrán en Spot, tendrán Bitcoin.
pues esa alegría de ver cómo se va incrementando, va creciendo ese valor de Bitcoin que tanto tiempo tengo ahí acumulado. Y bueno, eso es lo que tenemos en gráfico de 4 horas, en gráfico de 1 hora, y bueno, en gráfico de 1 hora aquí tenemos un poquito más detallado lo que tendríamos en ese gráfico de 4 horas. Lo que pasa que aquí, bueno, aquí no sé si me pongo a ampliarlo, yo creo que no lo van a ver suficientemente bien, pero bueno, tenemos un canal artista que idem de lo mismo, de venir a tener un retroceso. De momento estamos rompiendo hasta incluso la zona de la resistencia esta, dado que no hemos tenido esa confirmación, todavía podemos seguir subiendo, pero bueno, aquí la zona de retroceso yo creo que la tenéis yo creo que la tenéis bastante facilita. La zona de retroceso, en caso de tener esa confirmación de 90 grados o menos, estaremos hablando de la zona de los $44.000, $44.500, más o menos sería una de las zonas de retroceso, que bueno, estadísticamente este patrón lo que dice, vamos a suponer que tuviéramos ese retroceso, todavía no hemos tenido esa confirmación, que en ese oscilador no se nos ha desarrollado, sobre todo en ese gráfico de 4 horas, una serie de barras rojas. No hemos tenido confirmación de 90 grados o menos, o sea que de momento Bitcoin todavía puede seguir subiendo, pero tener en cuenta que estamos en la zona de sobrecompra. En caso de romper este patrón, yo no sé por dónde lo va a romper, porque no soy un adivino del trading, pero bueno, en caso de romper hacia abajo, estaremos hablando de la zona de los $42.000, sería una de las zonas de retroceso que coincidiría a la perfección con esta zona de soporte que tenemos aquí, y luego ya la siguiente zona que tendríamos sería la zona de los $41.000. Eso en este gráfico de 1 hora. Vamos a ver cómo tenemos ese ADX, ese oscilador. Voy a intentar ampliarlo un poquito más, y bueno, de momento sí que hemos tenido aquí esa intención. Ayer comenté, tracé una línea que no la consideraba divergencia, dado que yo las divergencias las suelo considerar con cierta importancia a partir de gráfico de 4 horas en adelante, incluso en gráfico diario y semanal muchísimo más. En gráfico diario hemos tenido en el pasado, con la fiestecita de los ETFs, nos hemos cepillado unas cuantas. Y bueno, en un gráfico de 1 hora muchísimo más fácil de cepillarse una, entre comillas, divergencia, que lo podíamos considerar un desgaste, digamos, de cierta intención de retroceder el precio, dado que nos estaba dando que teníamos que haber tenido una serie de máximos más bajos y el precio estaba subiendo. Y bueno, en gráfico de 1 hora ese desgaste se lo ha cepillado totalmente. Esta, entre comillas, divergencia se la ha cepillado de momento. Tenemos una DX, la idea que lo tenemos en 70,56 puntos, que no es poco, es una bestialidad. No digo que no pueda seguir subiendo el precio, pero la idea que es una puntuación bastante alta, o sea que mucho ojito, no quiero meter miedo, porque yo creo que con este par de indicadores, cuando tengamos una serie de barras rojas, no hace falta ser ningún ingeniero, confirmación de 90 grados o menos, retroceso en el precio. Eso sí, si nos metemos en el fin de semana, no espero grandes movimientos. Vamos a ver cómo finaliza este viernes, si seguimos subiendo, tenemos algún retroceso, a ver lo que se va desarrollando en las próximas horas. Pero si nos metemos en el fin de semana, no espero grandes movimientos, ni retrocesos, ni grandes movimientos al alza. Y bueno, eso es lo que tenemos en gráfico de 1 hora. De momento para arriba, lo único que tener en cuenta es ADX, que tiene una fuerza descomunal. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Vamos a ver el RSI, como lo tenemos en gráfico de 1 hora. Y bueno, en gráfico de 1 hora, como hemos visto también el gráfico de 4 horas, lo tenemos sobrecomprado. Es una zona que posible de toma de beneficios. Por eso no quiero decir que no pueda seguir subiendo más el precio. Y bueno, tenemos sobrecompra en gráfico de 4 horas, en el de 1 hora. Vamos a ver el gráfico diario, como lo tenemos. En gráfico diario estamos muy cerquita de esa zona de sobrecompra. Por gráfico diario sí que podíamos subir un poquito más este RSI, de seguir subiendo el precio. Luego vamos a ver cómo lo tenemos en el gráfico semanal, a ver si carga esto. Y en el gráfico semanal, pues llevamos aquí la idea que bastante tiempo rondando esta zona de la sobrecompra, o sea que llevamos en zona de sobrecompra. Sí que hemos abandonado un poco esta zona con ese retroceso que tuvimos hasta la zona de los $38.500. Tuvimos ese retroceso, de ahí que la abandonáramos un poco esta zona de sobrecompra, pero bueno, en zona de sobrecompra, en estas cercanías, llevamos prácticamente desde haciendo un cálculo más o menos sobre el 30 de octubre. O sea que yo en gráfico semanal si espero un retroceso. Ya he comentado en varios de los vídeos, perdone, que sí espero un retroceso. Y bueno, vamos a ir con el gráfico semanal. Gráfico semanal, ya comenté en muchísimos de los vídeos que el movimiento que yo esperaba, que era un movimiento que aún no veía, pero digamos la zona del soporte o resistencia en este caso, pues estaríamos por encima del precio. La tenemos más o menos sobre la zona de los $48.000. Y llegado a este soporte, lo que yo espero
que no quiere decir que no podamos venir a buscar, incluso romper esta zona de resistencia que tenemos aquí, pero con sus impulsos y retrocesos, cuando todo el mundo esté confiado, pegar el revolcón aquí, como dije en el vídeo ayer, y con sus impulsos y retrocesos venir a buscar la zona más o menos de los 35.000 dólares de momento. En gráfico semanal tenemos una posible, bueno, desarrollándose una divergencia, es decir, aquí nos marca este oscilador, que es el que suele mandar, y más en un gráfico semanal que deberíamos de haber tenido una serie de máximos más bajos y aquí hemos tenido una serie de máximos más altos. De ahí que se esté desarrollando esta divergencia. De momento no la voy a considerar como tal, porque a mí me gusta que las divergencias hagan aquí una especie de valle, que ya iremos viendo con el paso de las semanas. Pero de momento tenemos aquí el inicio de una divergencia y nos está dando cierta indicación de que el oscilador nos está marcando una cosa, la gráfica nos está marcando otra, y tenemos un desarrollo de una divergencia, o sea que con un desarrollo de una divergencia, pues sigo esperando un momento hasta que no se demuestre lo contrario, sigo esperando un retroceso en el precio. Y bueno, vamos a ver la dominación del USDT, a ver cómo la tenemos, y bueno, en este ADX y oscilador, en la dominación del USDT, hemos roto el punto cero. Sí que es cierto que la dominación del USDT, si tuviéramos una confirmación de 90 grados o menos, sí que podríamos tener una subidita un poco más interesante. Pero repito, insisto, estamos con Bitcoin está sobrecomprado. O sea que podemos tener un retroceso, la idea que bastante interesante, sobre todo con la puntuación que tenemos en ese ADX en gráfico de una hora. Y bueno, de momento, hasta que no confirme 90 grados o menos, pues no veo, digamos, que podamos llegar hasta esas zonas, incluso superar zonas de 48.000 dólares en el precio de Bitcoin. Pues significaría que si confirmáramos 90 grados o menos en este gráfico diario en la dominación del USDT, es decir, la dominación del USDT caería, el precio de Bitcoin subiría. O sea que de momento, hasta que no tenga esa confirmación, no voy a dar los movimientos por hecho. Y bueno, aquí vamos a ver lo que tenemos aquí. Y bueno, aquí ya comentábamos, lo que pasa que, bueno, no me acuerdo cuál de los vídeos fue hace tiempo, teníamos un canal alcista que estadísticamente rompe hacia abajo y bueno, la realidad que es lo que ha hecho, este era el target, esta zona, esto que tengo aquí es el target de ese canal alcista que estadísticamente rompe hacia abajo. Y bueno, ahora mismo estamos en la zona de justo en el target que ya comentábamos en vídeos anteriores. Eso sí, no dije también y no descartaba que con sus impulsos y retrocesos pudiéramos llegar nuevamente hasta esta zona alta y de manera que rompiéramos. Pero el caso es, resumidas cuentas, hemos roto este canal alcista que teníamos en la dominación del USDT. Ahora, de momento, ¿qué podemos esperar? Pues de momento, de seguir el precio de Bitcoin con su camino alcista. Perfectamente podemos hacer aquí, desarrollar un canal bajista que estadísticamente pues rompe hacia arriba. O sea que de momento no tenemos ese indicio, digamos, de romper. Todavía nos queda camino de desarrollo en este canal bajista hasta romper hacia arriba. Pero ténganlo en cuenta que es un posible movimiento que podría tener Bitcoin, que bueno, que en tal caso esto es anticiparse demasiado a la jugada, ya lo iremos viendo en los diferentes vídeos que se suelen subir. Y bueno, tendríamos un target de subir un poquito la dominación, el target de tener un retroceso sería la zona, estamos ahora mismo en la zona del 5,61%, bueno, pues sería subir hasta la zona del 5,82% y de ahí con sus impulsos y retrocesos hacia arriba, porque no hay que olvidar, voy a reducir esto todo lo que pueda, a ver si se puede distinguir un poquito, al menos voy a intentarlo. Y bueno, aquí tenemos un canal bajista que estadísticamente rompe hacia arriba. Este es el canal principal que tenemos, o sea que digamos que con sus impulsos y retrocesos, dado el movimiento deberíamos de llegar hasta la zona del soporte o resistencia en este caso, porque estaríamos por encima del 7, sería llegar a la zona del 7,55%. De momento es algo que estamos hablando en un gráfico diario, no es algo que vaya a suceder para allá. Lo mismo que en el semanal, un retroceso no va a suceder para allá. Y bueno, pues muy poquito más respecto a análisis técnico. Espero que pasen un fantástico fin de semana, descansen lo que puedan y ya en principio os veríamos en el vídeo del domingo. Y sobre todo, si les ha gustado el vídeo, han aprendido algo, les invito a suscribirse y darle al like. Buen fin de semana para todos.